Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos, noticias de Venezuela sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. Mi nombre es Marido Alvarado Betancourt, soy abogado, activista de derechos humanos, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Un saludo a quienes han empezado a conectarse. Hoy tenemos una agenda informativa variada, como siempre. Estaremos hablando del aumento del bono de guerra que anunció el gobierno, este bono que perciben los trabajadores del sector público. También estaremos hablando sobre el proceso de postulación a Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo. También sobre lo que viene ocurriendo con los presos políticos y también con algunos dirigentes políticos y sociales. Hablaremos también sobre un pronunciamiento de la relatora de Naciones Unidas sobre defensoras y defensores de derechos humanos. Y en el segmento que tiene que ver con educación en derechos humanos, conociendo más nuestros derechos, conociendo las instituciones y conociendo los procedimientos para defender nuestros derechos, seguiremos como hemos estado durante toda esta semana con el derecho humano al agua. Quiero darle mi reconocimiento a los nuevos y nuevas seguidoras. Ya hoy llegamos a 2100. Empecé estos programas hace el 12 de enero exactamente, con 562 seguidores, ya vamos por 2100. La idea es seguir aumentando para poder llegarle a muchas más personas en este proceso de informar sobre derechos humanos y capacitar en derechos humanos. Contribuye a difundir el programa, el micro que hago también de 90 segundos. La situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos. Bueno, si hoy tenemos la posibilidad de que se pueda conectar el dirigente social Alcides Pérez, que hemos tratado de tenerlo como invitado desde el miércoles, pero bueno, por los problemas de luz que ha tenido la ciudad de Barquisimeto no se ha podido conectar. Empecemos con una noticia que va a favorecer a muchas personas que dependen del sector público. El gobierno aumentó el bono de guerra económica. El bono de guerra económica se venía pagando en bolívares, equivalente a $120, más o menos. Han empezado a pagar el bono de guerra equivalente en bolívares a $150. Ya a partir de hoy, quienes reciben este bono deben estar recibiendo en bolívares el equivalente a 150. Es decir, un aumento de $30. Me disculpan si me ven que bajo la mirada, pero busco los nombres de las personas que se van conectando aquí. Yo hago esta transmisión desde el teléfono. Este aumento, han dicho los voceros sindicales, es consecuencia de la lucha que han venido desarrollando los trabajadores a nivel nacional. Recordemos que ayer hubo una jornada nacional de protesta muy exitosa que generó movilizaciones. Ayer dije 21 estados del país. Después los dirigentes sindicales en la evaluación que hicieron informaron que en todos los estados del país hubo movilizaciones, en todos los estados del país, de acuerdo a la evaluación que hicieron hoy los organizadores de la protesta. Y los voceros sindicales dijeron hoy, al conocer este aumento del bono de guerra económica, que el aumento es, entre otras cosas, consecuencia no solamente de esa protesta del día de ayer, sino de las que han venido realizando antes. Los voceros sindicales también señalaron dos aspectos que son muy importantes. El primero es
que ratificaron la necesidad de que haya aumento de salarios y pensiones dignas. Aumentó el bono de guerra, pero el salario mínimo sigue en 130 bolívares, equivalente a 0,29 centavos de dólar al mes. Por eso ratificaron la necesidad que haya aumento de salarios y de pensiones. Igualmente recordaron los dirigentes sindicales que la bonificación del salario es una mala política que afecta de manera negativa las prestaciones sociales y otros beneficios laborales. Por eso, cuando un trabajador se retira y tiene mucho tiempo laborando, va entusiasmado pensando que va a recibir unas buenas prestaciones y resulta que recibe una miseria de prestaciones. ¿Por qué? Porque los bonos no tienen incidencia en el salario. Por eso es que las organizaciones sindicales y organizaciones de derechos humanos que acompañan la lucha de los trabajadores han venido cuestionando la bonificación del salario. Y aún así, con la bonificación del salario, hay voceros empresariales y voceros del gobierno que quieren quitar las prestaciones sociales. Una de las grandes conquistas que ha logrado el movimiento de trabajadores en el país. Cambiando de tema, hoy culminó el periodo para la postulación a presidir la Fiscalía General de la República y presidir la Defensoría del Pueblo. Hasta las 4 de la tarde había oportunidad para aquellas personas que se consideraban con condiciones curriculares, de su experiencia de trabajo, su profesionalismo, su voluntad para presidir la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Ahora viene un periodo, si no me equivoco, de 3 días, mediante el cual la Asamblea Nacional va a revisar todas las postulaciones, va a hacer una selección, esa selección la va a hacer pública para que las personas puedan hacer cuestionamientos si consideran que X persona se postuló a fiscal o se postuló a defensoría y le tienen observaciones por determinadas circunstancias. Los ciudadanos vamos a tener la posibilidad de impugnar esas postulaciones. Una vez realizadas las impugnaciones, el Comité de Postulaciones entregará a la Asamblea Nacional un conjunto de nombres de personas que la Asamblea Nacional debe decidir quién va a ser el próximo fiscal general de la República o fiscala, como dice la Constitución, o el próximo defensor o defensora del pueblo. El hecho es que, tomando en cuenta la fecha que tenemos hoy, lo más probable es que ya para la primera quincena de abril deben estar instalados en sus cargos quien asuma la responsabilidad de presidir la Fiscalía General de la República y de presidir la Defensoría del Pueblo. Hablando de postulaciones, hubo una coincidencia entre el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela y la Compañía de Jesús, mejor conocida como los jesuitas, los religiosos jesuitas, quienes en pronunciamientos diferenciados coincidieron en apoyar las postulaciones, por un lado, de la abogada Magali Vázquez, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, abogada penalista, para presidir la Fiscalía General de la República. En este pronunciamiento, como dije, por separado, pero coinciden, también apoyan la postulación del abogado Vladimir Alvarado Acuña, quien es profesor de la Escuela de Trabajo Social y profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, para presidir la Defensoría del Pueblo. Ha habido otros pronunciamientos de distintos sectores apoyando a unos u otros que se han postulado.
El hecho es que hoy cerraron, como ya dije, las postulaciones y queda ya todo en manos, en primer lugar, del comité de postulaciones que está conformado por diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y posteriormente de la plenaria de la Asamblea Nacional, quien debe designar al fiscal y al defensor del pueblo. Sigo sin ver conectado a Alcides Pérez, que como dije, lo hemos invitado desde el miércoles por problemas del servicio de luz en Barquisimeto, no se ha podido conectar con él. Vamos a estar hablando de la experiencia del movimiento Unidos por el Agua sobre el derecho al agua. Les recuerdo que este programa, que se denomina Venezuela con perspectiva de derechos humanos, tiene un segmento dedicado a contribuir con ustedes a que conozcan mejor sus derechos, porque ustedes los conocen, conozcan las instituciones donde debemos acudir para exigir nuestros derechos y conozcan los procedimientos. Esta semana hemos estado hablando del derecho humano al agua. La semana pasada hablamos de los derechos laborales. La próxima semana estaremos hablando sobre el derecho humano a la salud. De lunes a viernes, la próxima semana, estaremos con el derecho humano a la salud. Seguimos con las noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Hoy hubo una actividad, la realizaron ¿quiénes? Organizaciones que luchan por el derecho a la información, a que en Venezuela podamos disfrutar además de internet sin censura, de los gremios, de los comunicadores sociales, tanto el Sindicato de Trabajadores de la Prensa como del Colegio de Periodistas. ¿Y qué hicieron en esta concentración? Entregar una comunicación pidiéndole al presidente de CONATEL, exigiéndole realmente al presidente de CONATEL que debe culminar la censura, Si no logramos conectarnos con Alcides Pérez, voy a invitar, ya veo conectado aquí a Mauro Zambrano, porque sería bueno que Mauro nos hiciera una evaluación de esta jornada de protesta que hubo ayer. Saludos, Mauro. Voy a terminar acá con las informaciones. Entonces, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, organizaciones de derechos humanos, el Colegio Nacional de Periodistas entregaron esta comunicación que exigen el desbloqueo, en primer lugar, de los portales. Hay más de 64 portales de noticias. Cuando usted quiere meterse, por ejemplo, a revisar la información del Pitazo, de Tal Cual, de Efecto Cocuyo, si usted no tiene un VPN, no va a poder ver lo que ellos informan. Entonces estos bloqueos nos afectan, estos bloqueos afectan al ciudadano. Voy a invitar aquí a Mauro para tenerlo prevenido. Gracias, Mauro, ya te invité, vamos a ver cuándo te llega la invitación. Y también exigen en esta comunicación que se restablezcan las señales. Si usted tiene, por ejemplo, usted tenía antes televisión por cable o tiene televisión por cable, se da cuenta que hay una serie de canales que no puede usted sintonizar. CNN en español, que antes lo podía hacer, la televisora alemana, que por cierto muy buena, y otras televisoras, NT24, otras televisoras internacionales que usted podía sintonizar. Bueno, el gobierno las tiene bloqueadas, por eso se está planteando que deben desbloquearse. Y le recordaron al presidente de CONATEL que tienen más de 10 años pidiendo explicaciones cuáles son los motivos por los cuales se tienen estos bloqueos, por qué se bloquea el internet. Entonces, lo que hoy pidieron los gremios, las organizaciones de derechos humanos, es una serie de exigencias que nos benefician a todos. Aunque ellos los pidieron, no es solo en beneficio de todos. Si nosotros tenemos la posibilidad de usar la cuenta X, el Twitter, los que tenemos
cuenta de X, que todavía muchos le denominan Twitter. Si usted no tiene un VPN no la puede usar. Entonces nos beneficia a todos y nosotros tenemos que apoyar esas exigencias porque son exigencias que no favorecen a todos los ciudadanos. Sigo con informaciones, en este caso no muy buenas. El presidente de FETRA Carabobo se llama Omar Escalante. Es un preso político condenado a 30 años de prisión de manera injusta. En este momento que yo estoy hablando para ustedes, se encuentra en delicado estado de salud. Hubo necesidad hoy de trasladarlo a un centro médico. Organizaciones sindicales han venido no solo exigiendo su libertad, sino advirtiendo del delicado estado de salud que se encuentra Omar Escalante. Bueno, muy lamentable esta situación, que en medio de este contexto político en el cual se está liberando a presos políticos, no tengamos la posibilidad de tener en libertad a Omar Escalante. Otro elemento negativo es que el preso político que está preso en su casa, porque así lo ordenó el tribunal, el abogado Perkin Rocha, prestigioso abogado preso político, a quien se le dio la casa por cárcel y se le impuso un grillete. Bueno, el Tribunal Primero de Terrorismo, que preside el juez José Antonio García, que ha sido muy condenado por los comités de familiares Twitter. Aquí sigo, la conexión, que ha sido muy cuestionado por los comités de familiares de los presos políticos. El juez José Antonio García, bueno, le negó el beneficio de amnistía al abogado Perkin Rocha, un elemento que contradice la propia ley de amnistía, el propio contexto cuando la presidenta, la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, ha hablado de nuevos tiempos políticos. Bueno, también tenemos una situación negativa, y esta situación negativa tiene que ver con persecuciones que se están realizando a dirigentes políticos y a dirigentes sociales. Una de las denuncias que ha habido hoy ha sido la del dirigente Alfredo Ramos, quien denunció que funcionarios de inteligencia lo han estado siguiendo. También dirigente del movimiento estudiantil de la UCB, el presidente de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Ángel Suárez ha estado denunciando también la persecución por parte de presuntos funcionarios de inteligencia. Por eso es muy importante cuando las organizaciones de derechos humanos, y también como lo planteamos de los dos países, Colombia y Venezuela, relacionadas con el atentado que sufrió el defensor de derechos humanos Yendri Velázquez hace ya varios meses en Bogotá, en Colombia. Yendri recibió 6 disparos de bala, afortunadamente sobrevivió. Junto a él otro defensor de derechos humanos que ayer habló en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando también la situación en el sentido de que luego del atentado no hay investigaciones por parte no hay información que tanto se ha investigado en Colombia sobre este atentado que se le hizo al defensor de derechos humanos, Yendri Velázquez, y también una comunicación a las autoridades venezolanas diciéndole cuáles son las medidas que va a adoptar para garantizar que Yendri Velázquez pueda regresar
a Venezuela. Le pregunta al Estado venezolano si va a colaborar con las autoridades colombianas para adelantar las investigaciones. Esa misma pregunta se la hace al gobierno colombiano, si va a solicitarle al gobierno venezolano la cooperación para investigar estos graves atentados que recibieron los dos defensores de derechos humanos. Ya para finalizar esta parte de noticias, quiero indicar un elemento que me parece muy importante. Sigue existiendo una situación grave en la salud pública que tiene que ver con lo que ha venido anunciando el Ministerio de Salud, la necesidad de que nos protejamos frente al paludismo. Hay jornadas de vacunación, principalmente en algunos estados, debemos estar pendientes. La idea es que esto no se expanda, sobre todo si tenemos niños. Es importante que los llevemos a vacunar. Tenemos que colaborar con estos llamados que hacen las autoridades de salud. Entonces, por favor, pendientes, porque la situación está delicada hasta el punto que el Ministerio de Salud ha venido exhortando a las personas a tomar medidas. Entonces, hagamos caso, digamos, de este conjunto de recomendaciones. Bueno, no, aunque le di a conectarse para tener a Mauro, no sé, Mauro, le estoy dando para que te puedas conectar. Sería bien importante que pudiéramos. No se conecta, no logro tener la conexión con Mauro Zambrano. Sería muy importante poder conocer su opinión, el balance que se hace de esta jornada de protesta que hubo ayer. Bueno, paso muy brevemente. Hoy es el último día para hablar del derecho humano al agua. Como dije, toda la semana se lo he dedicado al derecho humano al agua. Hoy simplemente quiero hacer un resumen de parte de lo que hemos conversado a lo largo de la semana. En primer lugar, que recordemos esto que nos planteó Naciones Unidas. Quienes no escucharon, sencillamente lo digo acá. Naciones Unidas dice que tenemos derecho a agua suficiente, continua, saludable, accesible. No basta solo que tengamos agua, que nos llegue un poquitico. Es que la que nos debe llegar debe ser saludable. Es que la que nos debe llegar debe ser suficiente. Y cuando se habla de suficiente, se habla para una familia de 4 o 5 personas, que sea suficiente para hacer el aseo personal, para hacer el aseo del hogar, para cocinar. Nos habla también que debe ser continua. Continua significa todos los días. No puede ser que nos llegue el agua como ocurre en alguna zona de Caracas, que el agua llega 45 días, cada 45 días. En otras, incluso en zonas de clase media, llega cada 15 días. Entonces Naciones Unidas dice, tenemos derecho al agua continua. Saludable, no debe tener mal olor, no debe tener un color desagradable, debe ser transparente y debe ser saludable para poderla ingerir. Entonces, esto es parte de lo que nos ha planteado Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua. También recordemos que el artículo 5 de la Ley de Aguas nuestras, la Ley de Agua Nacional, nos plantea que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. Es un derecho humano fundamental. Y por lo tanto, nosotros cuando vamos a exigir el derecho al agua, tenemos que reivindicar el agua como derecho humano. Lo otro importante recordar y hacer referencia en los días pasados a 2 resoluciones de Naciones Unidas
muy importantes. Una resolución del 28 de julio del 2010 constituye esta resolución el momento en el cual, cuando fue aprobada, el momento en el cual Naciones Unidas reconoció en el 2010 que el agua era un derecho humano. Antes no se reconocía el agua como derecho humano. Bueno, en el catálogo de derechos humanos, si llegase a haber una reforma de la Constitución o una nueva Constitución en Venezuela, que debe ser progresiva, que no puede ser regresiva en materia de derechos, habrá que incorporar el derecho al agua como derecho humano en el catálogo de derechos que tenemos en la Constitución. También hay una resolución del 2015 de Naciones Unidas que nos habla de que acceder al agua es un derecho humano y que en esta resolución se plantea que un derecho humano es lo referente al derecho al agua, la que consumimos, esa que decía que debe ser suficiente, continua y saludable, y el otro derecho también es el derecho al saneamiento. Eso que, como decía, cuando hablaba, usted le pregunta a un plomero y le va a decir, mire, en sus cañerías hay aguas negras y hay aguas grises. Bueno, esa es el agua que debe sanearse en algunos países avanzados. Aquí se invirtió mucho dinero, por ejemplo, en el caso de Caracas, para convertir el Guaire, aparentemente, sus aguas en un agua que por lo menos sirviera para la agricultura. Recordemos que el expresidente Chávez, lamentablemente fallecido, indicó que los caraqueños iban a poder bañarse en el agua. Bueno, pero hay países que han logrado que ríos como el Guaire, por ejemplo, tengan un nivel de saneamiento, que sus aguas sirvan para la agricultura, para otras labores, tal vez no sirva para beber, pero el saneamiento se trata de eso, de que esas aguas residuales puedan tener otros usos y además que las personas no se vean afectadas por el no tratamiento de las aguas. Bueno, esta resolución del 2015 nos habla de la necesidad de tratar el derecho al saneamiento también como un derecho humano. El otro elemento, y con esto concluyo, ya con esta semana que hemos hablado del derecho humano al agua, sobre los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio es un gran acuerdo mundial de Naciones Unidas que traza objetivos de desarrollo, es decir, cuáles son los logros que debe tener la comunidad internacional. ¿Para qué? Para que todos en el planeta podamos tener mejor calidad de vida, porque se trata de muchos temas, pero que al final tienen que ver con la dignidad humana, con que podamos vivir mejor, en condiciones mejores en todos los aspectos. Bueno, entre los objetivos del milenio está garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y además que haya saneamiento para todos, que haya saneamiento para todos. Por aquí creo que vi conectada, déjeme un momentico, una persona que sabe mucho del derecho al agua. Vamos a ver. No. Creo que se desconectó, que quería poder tener. Gracias por todos los que están conectados. Quería ver si la podía invitar, porque es una persona, ha estado conectada en estos programas anteriores, maneja mucho el tema del agua. Bueno, finalizo hoy las noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos, recordando para los que se conectaron tarde que el gobierno aumentó el bono de guerra
para aquellos que reciben el bono de guerra, que trabajan en el sector público, le aumentó el equivalente a $30. Les recuerdo también que desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a ejercer la Contraloría Social y que todo esto que tiene que ver con el agua tiene también un papel donde nosotros debemos jugar muy activos, ejercer nuestra labor de Contraloría Social, ejercer derecho de petición. Ayer hablé bastante sobre el derecho de petición y también no conformarnos. No podemos normalizar que nos llegue el agua cada 15 días, que nos llegue un chorrito de agua, que nos llegue de color marrón, que no la podamos usar. Hay situaciones que nosotros no podemos normalizar. Una cosa es que existan, que estemos sometidos a esas situaciones, otra cosa es que nosotros las normalicemos. No podemos normalizar, tenemos que cuestionar, tenemos que exigirle a las autoridades que nos quitan dinero. Cuando usted se toma un refresco, usted paga IVA. Cuando usted va al supermercado, usted ve que en la factura le quitan dinero, le quitan IVA, ¿verdad? Le quitan impuestos, el impuesto del IVA. De todos los días le sacan dinero y ese dinero va a parar a las instituciones del Estado. Bueno, esas instituciones del Estado deben proveernos de buenos servicios. Entonces no nos acostumbremos a normalizar ni los apagones, ni la escasez de agua, ni los huecos en las calles, porque las autoridades tienen responsabilidad y tienen los recursos. No pueden decir que no tienen los recursos. No nos normalicemos, tengamos un espíritu de exigibilidad de nuestros derechos y la defensa de nuestros derechos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancur, abogado activista de derechos humanos. Me pueden seguir por las redes sociales, en la cuenta de Instagram marino.alvarado, en la cuenta de X o Twitter @marinoalvarado. Hago un resumen de este programa de 90 segundos que se denomina La situación de Venezuela en 90 segundos. Si usted contribuye a difundirlo, se lo agradezco para que otras personas puedan estar informadas. Entre más información tengamos de lo que ocurre en Venezuela, que entre más conozcamos nuestros derechos, más podemos nosotros avanzar para garantizar mejores condiciones de vida. Hasta el día lunes. Estos programas los realizo de lunes a viernes a las 8 en punto. Que tengan un feliz fin de semana.